este momento y quieren conocer a nuestro invitado, pues pueden ingresar a la página y ya van a poder ver perfectamente la imagen y ustedes van a poder compartir con nosotros. Hagan sus comentarios, estamos en comentarios para este programa y para nuestro invitado el día de hoy. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y muy contenta como siempre de recibir a nuestro invitado del día de hoy, perdón, un consagrado al cual recibimos con mucho cariño, que ya es parte de la casa, muy conocido y muy amado aquí en la comunidad de Nuestra Señora de la Encarnación, que es donde tenemos nuestras instalaciones de Coinonía Radio. Él es el padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Bienvenido, padre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lulu. Dios te bendiga. Gracias, qué bueno que está con nosotros, padre. Siempre es un gusto tenerlo de invitado, invitado en la arquidiócesis, porque viene usted a compartir siempre unas enseñanzas importantes para las comunidades de Alianza que están aquí en Tijuana, pero también, por supuesto, para conocer su vocación, padre. Quisiéramos conocerle. Primeramente, platíquenos de dónde es usted, dónde nace, quiénes son sus padres, cuántos hermanos tiene, cómo vive usted su infancia. Primero, gracias por la invitación, con mucho gusto estoy aquí nuevamente con ustedes. Eh, Mi infancia yo creo que fue como la de casi todos los niños de mi época. Yo nací en el 62 y nací en una familia católica, en un ambiente católico en general, llamémosle así, de vivencia de la fe, desde la pobreza que se podía vivir la fe, pero finalmente la vivíamos. Soy el octavo de una familia de 12. Ay, mire. Soy gemelo. ¿A poco? Así es, y la infancia pues la viví pues en medio de ese ambiente tan numeroso de la familia, de mis hermanos, que pues me protegió mucho porque pues nosotros teníamos todo el ambiente en casa, todo lo que queríamos jugar, divertirnos y demás, pues lo hacíamos en casa, pero aún así invitábamos a los amigos a convivir con nosotros. Mi infancia fue así siempre protegida por la familia, en un ambiente muy familiar, ahí en Fresnillo, Zacatecas, y ahí estudié toda la primaria, la secundaria y la preparatoria en Fresnillo. Fue realmente muy bueno. Recuerdo algunas cosas muy buenas de la familia, como las navidades, por ejemplo, que era siempre una esperanza que llegara el niño Dios, le llamábamos. Los acontecimientos familiares, como que me tocó que se agregaran algunos de mis hermanos, todavía me tocó ser testigo del nacimiento de los más chicos, y era una verdadera fiesta siempre la familia, al fin Gallos, ¿no? O sea, fue el apellido, y pues era así. Y también crecimos en un ambiente del barrio, con los amigos, siempre en un ambiente pues de niños, ¿verdad? No, quizá poca fe, pues, pero de niños, de juegos, de mucho deporte también. Creo que lo más rescatable de la infancia me parece que es la vida familiar, con mis papás, con mis hermanos. La primera comunión la recuerdo con mucho gusto, ese deseo de participar de la primera comunión, pero quizá más de la fiesta que de poder descubrir lo que ahora sé del sacramento, ¿verdad? Pero claro, finalmente era la ilusión infantil de recibir a Jesús sacramentado. Padre, ¿usted recuerda alguna de las devociones que en familia tuvieran, que a usted le animara o le pudiera dar alguna idea de que podría en algún momento usted dedicarse a estudiar algo más profundo de la fe, incluso el sacerdocio? ¿Hay algo que usted recuerde? Realmente muy poco, porque quizá me tocó ya ser de los más chicos de la familia, en donde quizá mis papás también ya estaban cansados, pero sí recuerdo las Eucaristías con mis papás, la exigencia de participar en la misa dominical, siempre era sin falta los domingos a las 8 de la mañana, tener que ir a misa y luego después hacer cualquier otra cosa. Los momentos del rosario como familia que no fueron
muchos, pero que eran vividos muy, muy fuerte, la levantada del niño en las Navidades. Era quizá lo más rescatable, así, pero también pues la vivencia de la fe de mis papás, siempre tengo muy presente cómo ellos, tanto mi mamá como mi papá, vivían su fe. Mi mamá siempre participaba de muchos grupos en la medida que se podía. En la niñez ellos fueron parte del movimiento familiar cristiano, aunque muy poco tiempo, pero pues, recuerdo haber visto algunas de las reuniones ahí que siempre tenemos como orden. En la reunión de adultos no entran los niños, así que no podíamos. Sí, sí, sí. Y ahora sí, ¿en dónde usted ubica este parteaguas en su vida? ¿Dónde y por medio de qué usted se da cuenta de que el sacerdocio o la vida consagrada puede ser una opción para usted en una hora santa, en un rosario, en una celebración eucarística, un retiro? ¿Qué sucede en usted que empieza a visualizar otro estilo de vida en el cual también se puede vivir? Después de la infancia, luego ya la adolescencia, en la secundaria y en la preparatoria, mi vida fue muy disipada. Me alejé mucho de la fe, y me centré mucho en otras cosas como el deporte. Me gustó mucho practicar el deporte, sobre todo el básquetbol, y comenzar en la adolescencia la relación entre comillas de noviazgo. Eso fue como que lo que marcó tanto la adolescencia como y parte de la juventud, y me alejé mucho de la vida de la iglesia y por tanto de la fe, especialmente en la preparatoria ahí en Fresnillo, como en la búsqueda de una respuesta a muchas inquietudes que yo tenía. No encontraba ninguna, y solo en la preparatoria, que estudié en la preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahí en Fresnillo, entonces la educación era muy comunista y con un estilo bolchevique, todavía un comunismo muy radical. Y como era la única respuesta que yo encontraba a mis inquietudes ya juveniles, pues me adherí a eso, me adherí al Partido Comunista, me adherí a muchas cosas contrarias a la vida de la iglesia, como respuesta a las inquietudes que yo tenía. Y aunque fue poco tiempo, pero marcó mi vida. Llegué a negar a Dios. Eso me causó en una ocasión, como te decía, la exigencia de ir a misa en la familia siempre era muy, muy fuerte. Y un lunes mi padre me pregunta, estando en el desayuno, que si fui a misa, y le respondí, pues ya no nos hagamos tontos, no, Dios no existe, ¿para qué tener que ir a misa? Y eso causó que me corrieran de mi casa. Ay, padre. Pero gracias a la intervención divina de mi madre no me fui. y pues evidentemente me paré y me fui pensando en que yo estaba en la verdad y mis papás en el error. Pero ahora que lo analizo desde la edad y desde todo el contexto de mi historia personal, creo que era un deseo de la búsqueda para hacer el bien a los demás, y el único que lo encontraba era en eso, ¿verdad? Y la iglesia pues para nada me llamaba la atención, ni la fe, ni Dios, ni nada, no porque lo rechazara abiertamente, sino porque nunca lo busqué y nunca se me insistió, sobre todo desde la adolescencia ya no se me insistió nada en eso, al contrario. Entonces mi vida así fue de disipada, y fue mi mamá la que empezó a insistir nuevamente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros porque estamos así como de cuento, y vamos a ver qué es lo que sucede con el padre Alfonso, donde ya por fin Dios le devela una verdad en la que él aparte está llamado a transmitir después esta verdad
la cual negó por algún tiempo. Vamos a escuchar esto después de esta pausa. Quédense con nosotros, también vamos a conocer un poco su formación, por qué religioso, por qué no diocesano, él es discípulo de Jesús, y vamos a conocer también por qué no, si finalmente iba a ser ordenado, pues también pudo haber sido diocesano para quedarse en Zacatecas, por qué quedarse en San Luis Potosí. Todo esto regresando de la pausa. Esto es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este segundo bloque del programa Tú me has llamado. El día de hoy tenemos de invitado al padre Luis Alfonso Martínez Gallo, él es discípulo de Jesús, viene desde San Luis Potosí a visitar esta arquidiócesis de Tijuana. Estamos muy contentos de poder recibirle y también de conocer su vocación y que esto sirva para muchos de los jóvenes, para que ellos también descubran a sí mismos su propia vocación a la cual han sido llamados. También entendiendo que no todos, por supuesto que hay sus excepciones, no todos desde niños han descubierto que pueden ser llamados a la vocación sacerdotal, a ser sacerdotes, a ser parte del pueblo de Dios también a través de un ministerio ordenado. Caso diferente de nuestro invitado del día de hoy, Luis Alfonso Martínez Gallo, que bueno, entró en un tiempo en el que prefirió no optar por Dios. Esa es la realidad, y en esto nos quedamos, padre. Pues habiendo ya estado en tantos movimientos y habiendo a lo mejor un poco entrado en el ambiente donde se trata de negar la existencia de Dios también a más no poder, ¿dónde empieza usted a descubrir o qué es lo que quebranta su corazón para decir, pues sí hay Dios, puede haber una opción también para mí? En el estudio de la preparatoria, bueno, la prepa era, en mi caso era de 2 años, pero a mí me gustó tanto que le hice de 3 por dedicarme a otras cosas. Me dediqué mucho al deporte, como te decía. Bueno, entonces me caí en las garras del alcohol, no como un vicio, pero sí de los fines de semana, como un escape a muchas cosas. Y estando en ese ambiente de la preparatoria, mi mamá ingresó a un grupo diferente. Mi mamá siempre perteneció, yo creo que a todos los grupos de la iglesia, y yo le decía que sus señoras copetonas, y siempre llegaba platicando de ellas, pero de repente ya no hablaba de sus señoras copetonas, hablaba del Señor y de Jesús. Y para entonces, estoy hablando de 1980, 79, 80, que se compra una grabadora y empieza a escuchar música y empieza a hablar de la Biblia, de la oración, y eso me llamó la atención. Le dije, algo le hicieron a mi mamá, tengo que ir a ver qué le hicieron, porque pues no, ya no habla de sus señoras copetonas, sino habla de Dios. Y la forma en que hablaba realmente me llamaba la atención, por curiosidad, saber qué le habían hecho o qué estaba pasando con ella, y hablaba tan convencida que tengo que ir. Asisto a una reunión que cumplía 1 año su grupo, un grupo de renovación carismática, un grupo de oración, y asisto a ese aniversario. Todo estaba yo terminando la preparatoria,
y me llamó la atención. Y terminó la misa y entonces ellos se quedaron ahí orando y oraban muy raro, que salí corriendo de ahí, dije, estos están locos, y mi mamá con ellos. Pero había ahí en el coro, habían ido un coro de la ciudad de Zacatecas, y había una muchachita que me llamó la atención. Entonces dije, pues ¿por qué si ellos son jóvenes y así de atractiva, ¿por qué yo no? Y me quedé ahí curioseando, y ahí me quedé. Esa fue como la primera experiencia. A partir de ahí, Dios empezó, sin darme cuenta, a quitar muchas cosas de mi vida. Terminé la preparatoria, me fui a estudiar la carrera a San Luis Potosí, por eso estoy ahí. Estudié Administración Turística en el Tecnológico Regional de San Luis Potosí, aunque no lo concluí. Y entonces tenía yo, entre comillas, relaciones de noviazgo con algunas muchachas, y Dios en un año fue quitando, sin que yo me diera cuenta, fue quitando muchas cosas, así como el vino, como las diversiones, el deporte. Llegando a San Luis dije, a estudiar aquí sí estudiar, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. No quise hacer otra cosa. Y al año, precisamente, ya estando yo en San Luis, hay una huelga en la escuela, y regreso a estar ese fin de semana en Fresnillo, y cumplían ya 2 años del grupo que atendía a mi mamá, el grupo de oración, y vuelvo a ir a misa, y vuelvo a ir a la convivencia que tenían, y estando en esa convivencia que ellos tenían, y tenían una oración, y empiezan ellos a orar, medio raro, como lo sabían hacer, y yo experimento en el interior un deseo de orar también en ese momento, y me cerré todo ahí, no quise hacerlo, pero fue Dios más grande que yo, y que me venció, y empecé, según yo, a orar con unos gemidos raros, y a llorar mucho, a llorar. Entonces descubrí que Dios me amaba, tuve un encuentro con el amor de Dios que me transformó. Me sentí por primera vez amado por mí mismo, lleno, invadido del amor de Dios, que terminando eso dije, tengo que hacer algo para que los demás conozcan esto que yo he experimentado. El amor de Dios llegó como una respuesta a muchas cosas que yo tenía en mi vida, y eso fue precisamente un 23 de mayo, que en mi tierra es el Día del Estudiante. Para mí, todos los años anteriores, ese día era el de más destrampe, claro, por la fiesta del estudiante, pero como yo ya no estaba ahí, entonces solo me dediqué a ir al retiro con mi madre, y pues Dios tenía ya preparado, y yo creo que ese momento. Salí de ahí, fui por mi novia, me fui a la disco. Porque yo marco ahí como el inicio de un proceso de conversión. Ahí comenzó ese proceso de conversión que, bueno, no ha acabado. Y padre, entonces, ¿dónde conoce a los discípulos de Jesús? ¿Y en qué momento? Pues sí hay una conversión, pero no necesariamente hay una conversión como para optar ya por ser un consagrado, por ser un religioso, un sacerdote más aún. ¿En dónde usted ubica el momento en el que nos conoce y empieza a enamorarse también de otro estilo de vida, donde a lo mejor la novia ya no llena tanto las expectativas, o tenía usted el deseo de hacer una familia? ¿Cuál era su pensamiento? Yo había pensado que ya con esta novia que tenía, pensaba ya establecer algo ya más sólido. Estaba yo estudiando todavía, pero pensaba ya formalizar la relación y no andar como antes lo hacía. Pero cuando llega Dios a mi vida, le da otro sentido a todo mi entorno, a todo mi interior incluso, y en ese deseo de que los demás encontraran el amor de Dios que yo había encontrado, pues me desbordo en invitar a muchos. Pude crear un grupo de jóvenes con mis amigos ahí en Fresnillo,
y los invité a todos, creamos un grupo, llegamos a ser más de 100. Wow. Y en eso fui descubriendo que podía comunicar el amor de Dios a los demás. Pero yo estaba estudiando la carrera en San Luis Potosí, busqué algún grupo donde integrarme en San Luis Potosí, conocí a la Comunidad Nueva Alianza, de la que ahora soy coordinador. Ajá. En la comunidad tenían lo que le llamaban casas de formación, que no eran propiamente formación para la vida religiosa, eran formación de los jóvenes de la misma comunidad que se iban a vivir juntos por un tiempo para formarse en el liderazgo de los jóvenes. Y pues yo decido entrar ahí, y para entrar ahí pues me pidieron que terminara mi relación de noviazgo, y pues fue de lo que más me costó humanamente hablando, pero pues bueno, lo hice, Dios me dio la gracia de poderlo hacer. Y no estaba optando por una vida consagrada. Yo le dije a mi novia cuando suspendí la relación de noviazgo, déjame un año, irme a formar, porque yo necesito conocer más, necesito conocer más a Dios para poderlo dar también. Un año de formación y ya regreso y vamos a ver qué Dios quiere de nosotros. Un año que todavía no se acaba, por cierto. Padre, ha de estar esperándola. Y entonces... Ella también estaba formándose en todo este ambiente religioso. Ella, como a muchos de mis amigos, los había invitado al grupo. Participaba ya del grupo de jóvenes que yo mismo había iniciado ahí en el grupo de oración de jóvenes en Fresnillo. Y entró a la casa, a lo que actualmente es la Casa General de los Discípulos de Jesús, pero entonces no existían los discípulos de Jesús. Me toca a mí ser cofundador de los discípulos. Estando ahí, al poco tiempo, muere uno de los jóvenes en un accidente en la ciudad, y entonces el padre fundador, el padre Pablo Cárdenas, franciscano, dice, vamos a iniciar ahora sí la fundación de los consagrados, y los que quieran quedarse, quédense. Yo ya había dejado muchas cosas, yo dije, pues me quedo para seguir buscando que lo que Dios quiere. No estaba todavía siendo una opción de vida, pero sí me estaba abriendo a esa posibilidad de la vida consagrada, en que entonces le llamábamos solteros para el Señor. No sabíamos ni qué quería Dios, pero le llamábamos solteros para el Señor. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Yo ya estoy muy interesada, ya no quisiera que hubiera pausas, pero vamos a tener que hacerlas. Regresamos para conocer un poco más del padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Él es discípulo de Jesús, además cofundador de los Discípulos de Jesús en San Luis Potosí, y también coordinador de la Comunidad Nueva Alianza, allá también en San Luis Potosí, y muchos cargos más que nos va a platicar una vez que regresemos de la pausa. ¿Cómo fue su estancia dentro de estos consagrados, ya siendo discípulos? Si era lo que deseaba, hubo momentos de crisis, hubo momentos en los que ya no quiso estar, se quedó ahí porque ya no había de otra, o por qué no buscó otras opciones también, por qué enraizarse en una primera opción y no conocer a los diocesanos o no conocer a los franciscanos. ¿Por qué? Todo esto, regresando de la pausa, lo conoceremos. Quédese con nosotros, esto es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde. En radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio 1420 AM. 1420 AM. Porque sé que tú me has llamado,
solo puedo responder fiat voluntas tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol. Para guardar... Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que se han quedado en este programa de Tú me has llamado. Estamos conociendo la vocación del padre Luis Alfonso Martínez Gallo, discípulo de Jesús, cofundador de esta congregación de los discípulos de Jesús en San Luis Potosí, es coordinador de la comunidad Nueva Alianza y es asesor de la Hermandad de Comunidades Carismáticas. Ya me equivoqué, padre. Católicas de Alianza. Católicas de Alianza. Es que solamente puse las siglas, perdónenme ustedes, por favor. Padre, estamos hablando sobre este momento en el que pues ya quieren algo más serio dentro de la comunidad. Ya pasó el año, ¿por qué no se regresó? ¿Por qué no se fue a cumplir con su otra promesa que tenía? ¿Por qué quedarse en este lugar donde pues ciertamente Dios estaba llamándole a trabajar, pero ¿qué pasaba con su otra opción? Ya se elimina para dedicarse exclusivamente a los discípulos. Además, cofundarlos. Sí, siempre me decían, cuando estaba yo optando por la vida consagrada, ahí en San Luis con los discípulos de Jesús, esa era la pregunta que mucha gente me hacía: ¿por qué no te vas al seminario? ¿Por qué no te vas a otro ahí? No sabes si eso va a funcionar o no va a funcionar. Será nuevo finalmente, vete, ¿no? a algo estable. Y más cuando dejé la carrera. Como te dije, yo soy el octavo de una familia de 12, yo era el primero, porque fuimos siempre de escasos recursos. Yo era el primero que llegaba a estudiar en la profesional. Entonces casi toda la familia tenía la esperanza en mí. Cuando les digo, pues la dejo, pues sí, armo un conflicto por ahí en la casa, pero sobre todo con mis hermanos, con mis papás, siempre me apoyaron y opté por seguirle. No sabía exactamente lo que Dios quería hacerlo, pero sí estaba verdaderamente convencido de que Dios me quería allí y quería que siguiera ese camino. No, aunque hubo opciones de entrar al seminario, yo dije, pues vamos a seguirle aquí. Si Dios quiere algo, estaba pues convencido de que Dios quería hacer algo entre nosotros, una congregación o una asociación, lo que Dios fuera poniendo. Y éramos un grupo de 6 personas, de 6 jóvenes, encabezados por Padre Pablo, que queríamos iniciar ese camino, y poco a poco Dios fue dando la forma a la congregación. Como te dije, inicialmente solo queríamos ser solteros para el Señor, ni siquiera religiosos, no aspirábamos tampoco a la vida religiosa, simplemente vivir la vida de solteros para Dios, y en esa búsqueda Dios nos va llamando a través del señor arzobispo don Arturo Chimansky ahí en San Luis a que le demos forma a la fundación, y es cuando ingresan algunos a estudiar al seminario. Yo no fui del primer grupo que se fueron a estudiar al seminario, fueron 2. Como a los 3-4 años me pidieron a mí que también fuera a estudiar al seminario. La verdad, yo nunca hice una opción como tal por el sacerdocio hasta ese momento, sino que yo estaba haciendo una opción por Jesús. Siempre he tenido claro que mi opción es Jesucristo. No es ni el ministerio, no es ni la vida consagrada como tal, sino Jesús desde el principio, desde aquel momento que te digo que tuve un encuentro con Él. Mi opción es Jesús, ¿verdad? Y a Él lo sigo, y a Él intento seguirlo cada día en las formas en las que Él me va marcando. Y entonces primero la vida consagrada, yo hago mis primeros votos en el 15 de agosto del 84, hago después los votos perpetuos en el 86, en un proceso así un poco rápido por la misma fundación. Dios así lo fue
disponiendo. A partir de entonces, mucho de mi servicio es en la evangelización a jóvenes, mucho trabajo en la evangelización a los jóvenes, ahí en San Luis Potosí y en otros lugares a los que temporalmente me enviaban como de misión. Y luego al 90 por ahí me piden que ingrese al seminario para el estudio del sacerdocio. Yo no había hecho una opción por el sacerdocio, pero dije, bueno, veo, si Dios me está llamando por ahí, lo veo, si es ahí o no. Y finalmente descubro que sí, y decido pues la vida del sacerdocio. ¿Qué tan fácil fue para usted, padre, combinar la vida de ser seminarista con un grupo diocesano que finalmente tenía otro carisma, otro estilo de vida, otra forma de llevar también sus oraciones, sus devociones, y igualmente combinarla con su fraternidad, finalmente con los discípulos de Jesús? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Hubo momentos en los que usted ya no sabía ni por dónde? ¿Me quedo mejor con ellos o me quedo en mi fraternidad? ¿Hubo momentos en los que usted tuvo crisis, padre, dentro de su formación en el seminario? Gracias a Dios, no. Yo he tenido, no sé si una gracia especial que Dios me ha permitido mantenerme firme. He pasado por momentos difíciles, pero no vocacionales, sino comunitarios, yo diría. El contacto con los demás, el vivir con ellos, la vida comunitaria, la vida de la religiosa, que vivir bajo el mismo techo pues nos presenta retos muy interesantes, y ese ha sido más bien mi conflicto, no dudar del llamado que Dios me ha hecho. Y al ingresar al seminario fue más que difícil, fue abrirme a la riqueza, a una riqueza que me aportó el seminario enorme, que todavía la sigo valorando y todavía sigo descubriendo muchas cosas, aún a pesar que ya salí hace muchos años de eso. Pero fue llegar a la matriz de la diócesis y descubrir ahí la teología primeramente, y los compañeros, su vocación, la vida diocesana. Había estado hasta cierto punto inmerso en la vida diocesana, pero no tan metido como cuando ingresé al seminario, y descubrí una gran riqueza en cada uno de los compañeros, algunos que no continuaron, pero que me comunicaron una gran riqueza, los maestros, todos ellos, algunos ya fallecidos, pero que igual me comunicaron una gran riqueza de fe, de vivencia, de su sacerdocio. Creo que fue, en general, es una verdadera riqueza. Sí, pues venir del ambiente carismático, pues era llegar con un mote, al ingresar al seminario con un mote, y que no nos bajaban de hermanos, de carismáticos, y ya entre broma y en serio, pues a ver, háblame en lenguas, y a ver, profetízame, y pues muchas cosas, ¿no? Pero pues yo siempre lo tomé, dirían por ahí, por el lado amable, como parte del conocimiento. Tengo del grupo que me tocó crecer en el seminario, grandes amigos, ¿verdad? Que todavía nos reunimos con cierta frecuencia. Y vamos llegando al momento en el que usted es ordenado, padre. ¿Cómo vive usted la ordenación sacerdotal, sin hacer menos la diaconal, por supuesto, pero la sacerdotal, que está todavía más llena de signos y de responsabilidades también para su sacerdocio? ¿Cómo la vive usted este momento? Fíjate que llevé un proceso en el seminario muy interesante que me hizo revalorar el sacerdocio como un don de Dios, y que Dios me lo iba a dar cuando Él quería, a través de la iglesia. Duré 2 años de externo en el seminario, del seminario, y 2 años de interno. Y me sucedió en el proceso, para pedir la ordenación, hay que pedir la candidatura, el lectorado, acolitado, el diaconado y el presbiterado. Pues cada cosa que yo iba pidiendo me la negaban. Válgame Dios. Excepto el diaconado, pero
todos los demás pedí la candidatura y me la negaron la primera vez, la segunda me la dieron. Igual, asimismo, el acolitado, electorado y el presbiterado. Y se los iba negando. Me los iba negando. Y eso fue una gracia, porque me hizo descubrir que no era un don que yo merecía, sino era un don que Dios me iba a dar en el momento que Él quería. Y que no dependía de mí, sino dependía de Él y evidentemente de la iglesia, porque Dios lo da a través de la iglesia. Eso me enseñó, aunque algunos compañeros que me estimaban del seminario hasta me defendieron contra el rector, supuestamente, pero el rector dijo una frase que todavía la guardo: pues ahorita hay que apechugar. Cuando me negaron, que fue el acolitado, me parece. Sí. Vamos a hacer una pausa antes de continuar con esto, porque vamos a platicar un poquito sobre pues cómo fueron estos signos, cuál de todos estos signos representa más para el Padre. Una vez que es sacerdote, pues cuáles son los trabajos ahora que le corresponden o el servicio que da dentro de los discípulos de Jesús. Él finalmente pues no tiene una parroquia, no hay una responsabilidad diocesana. ¿Qué es lo que hace entonces en su ser sacerdotal como discípulo de Jesús? Regresamos con esto después de la pausa. Este es el programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo la hora con el Padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Regresamos. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Estás escuchando Koinonia Radio. Quiero que sepas que mi canción son las 5 de la tarde, 42 minutos. Koinonia Radio, 1420 AM. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este programa Tú me has llamado. Estamos conociendo la vocación del Padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Él está de visita en esta arquidiócesis de Tijuana, viene desde San Luis Potosí. Es además cofundador de los Discípulos de Jesús y es un sacerdote que también coordina la comunidad Nueva Alianza también en San Luis Potosí. Mandamos un saludo a todos ellos, que les queremos mucho, y sobre todo pues aquí la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, que es donde transmitimos, pues tienen una fuerte fraternidad esta comunidad, obviamente con la de San Luis Potosí, a la que les queremos mucho y les mandamos un saludo. Padre, pues estamos ya en su momento de ser ordenado. Una vez que ya le han negado, hasta que Dios ha querido en su voluntad ya otorgarle el orden presbiteral, de estos signos que se viven dentro de la ordenación,
¿Cuál a usted le conmueve más o le compromete más? La imposición de las manos, la entrega del cáliz, de la patena, de los evangelios, la postración, la letanía de los santos. Decía el santo cura de Ars: me postro consciente de mi nada y me levanto sacerdote para siempre. ¿Había una conciencia clara de lo que estaba pasando en su vida? Sí la había, no sé qué tan clara, porque te lo digo ahora después de más de 17 años de vida sacerdotal, porque en ese momento era parte de la emoción de concluir algo e iniciar algo nuevo, de conocer la gracia de Dios que inmerecidamente se me otorgaba con el don del sacerdocio. Pero yo creo que todo el conjunto, esa ceremonia envuelta en un ambiente eclesial enorme, fue toda la ceremonia en su conjunto, el obispo con los sacerdotes, la iglesia otorgando porque Dios así lo ha querido, el don del sacerdocio a un conjunto de jóvenes. Entonces éramos 7, bueno 6, porque uno era diácono, y toda la ceremonia envuelta en ese ambiente eclesial me invadió, me dejé transformar por Dios, y aunque no lo sentí en ese momento, pues la gracia del sacramento del sacerdocio nos transforma a la persona, que lo voy descubriendo cada día. El don del sacerdocio no lo acabo de descubrir, dirán los chavos, no te lo acabas. ¿Qué responsabilidad hay para usted también el ser cofundador de una congregación finalmente de religiosos, pues va a ser una casa de formación para futuros, a lo mejor no sacerdotes, pero sí santos, que supongo que es el deseo de todos Esperemos nosotros? En Dios que sí. ¿Qué responsabilidad tiene para usted esto, padre? Esto me cayó el 20 en el 1986, en la Navidad de ese tiempo, que por primera vez la pasamos juntos los que estábamos queriendo iniciar esta experiencia de vida consagrada, y estábamos en un retiro a las faldas del Ixta, por el lado de Puebla, y un sacerdote franciscano que coordinaba esa casa de retiros nos dice: ustedes, los fundadores, solo tienen 2 opciones: el infierno directo o el cielo directo. Ay, Dios no hay santo. purgatorio. Aunque me causó gracia, es una frase que sigo todavía meditando, esa responsabilidad de ayudar a la fundación de una congregación religiosa. Después de casi 30 años de camino, pues puedo decir que Dios lo va haciendo, no nosotros. Sí es una responsabilidad muy grande, pero también es más bien la gran responsabilidad es dejar que Dios lo haga a través de mí. Cuando yo le estorbo a Dios y no dejo a Dios que lo haga a través de mí, entonces ahora sí que empiezo a cometer los errores. Pero cuando le digo a Dios: Señor, pues tú hazlo en mí, hazlo desde mí y hazlo como tú quieras. Aquí está el instrumento. Y en ese sentido es relativamente fácil, ¿verdad? Entre comillas, dejar que Dios lo haga desde nosotros. Y Dios con el tiempo ha ido marcando cada paso. Gracias a Dios. Como cofundador, ¿cuáles son sus labores, sus quehaceres o el servicio que presta para la comunidad? Hay una responsabilidad moral ante mis hermanos de vivir el llamado. Aunque no tengas a veces servicios de autoridad en mi congregación, el hecho de ser cofundador siempre soy como alguien que están viendo. Así se vive como discípulo de Jesús. Claro. Sé que al igual que Jesús, que siempre fue un maestro, no solo en un lugar o en otro, sino que siempre enseñó. Sé que mi vida ante mis hermanos, tanto los que ya tienen muchos años como los que van ingresando,
mi vida siempre será un referente, y eso sí es una responsabilidad que le sigo a Dios pidiendo todos los días la gracia de poder responder a eso, y bueno, Dios la va dando. ¿Vive aún el fundador, padre? Sí, gracias a Dios. Tenemos una casa en la diócesis de Nuevo Laredo, al sur de la diócesis de Nuevo Laredo, en Villaldama, Nuevo León. Es una casa de retiros. Él vive allí con otro de los padres. No está muy grande, pero sí, un conjunto de enfermedades le han afectado considerablemente su libertad para moverse. Pues es que poco hemos escuchado de personas que convivan directamente con el fundador, ¿no? Uh-huh. Y esto debe ser una gracia enorme para ustedes todavía. Sí. La primera vez que yo entré a la casa, que es ahora la Casa General en el 83, al día siguiente él me dijo, ¿y quieres entrar aquí? Entonces me llamó la atención, realmente no conocía nada de él. Y con el tiempo he ido aprendiendo. Es mi padre, es mi maestro en muchas cosas, al igual que mi padre carnal, que en paz descanse ya, mi papá, que me descubro que tengo muchos rasgos de él y me da gusto. Ajá. También descubro que tengo muchos rasgos de mi padre fundador, en muchos aspectos. Y gracias a Dios, porque creo que he asimilado o sigo asimilando lo que Dios quiere que vivamos como discípulos de Jesús. Tenemos todavía 3 minutitos antes de retirarnos de este programa, y en estos 3 minutos, padre, resulta que usted criticaba a una comunidad que bailaban como locos y rezaban como locos, y ahora coordina estas comunidades. ¿Cómo está eso? Pues está muy raro. Sí, Dios me va poniendo en los lugares que Él quiere. Que me parecía muy extraño su forma de orar, y ahora pues es parte de mi vida, es parte de lo que yo vivo, yo soy. No me puedo entender al Padre Gallo como sin la alabanza, sin la oración carismática, sin la vida comunitaria. Es parte de mi vida. Les decía ayer aquí al inicio de la plática que hablar de la comunidad es hablar de mi vida, porque desde el vientre de mi madre vivo en comunidad con mi hermano gemelo y yo, y mi mamá, y luego en la familia tan grande, y luego me hacen ingresar a la comunidad Discípulos de Jesús, en la Nueva Alianza, y etcétera. Es parte de lo que Dios me ha llevado y me sigue capacitando. ¿Y qué tan fácil es dirigir una comunidad, padre? Yo también formo parte de una comunidad y cómo nos va cada rato. Yo creo que es algo muy fácil. Cuando dejamos a Dios que Él lo haga desde nosotros, es algo, entre comillas, fácil, ¿verdad? Pero cuando no lo dejamos a Dios que lo haga desde nosotros, entonces es imposible. Y es dejar a Dios en cada paso que vamos haciendo, coordinando, que lo haga. Y la vida comunitaria, pues lo más difícil es precisamente la comunidad. Vivir con los hermanos, aprender a convivir con ellos, es lo más difícil, porque somos personas, gracias a Dios, diferentes, distintas, pero con un mismo llamado. Muy bien, pues finalmente quiero hacerle una última pregunta al padre Alfonso. Padre, ¿vale la pena ser sacerdote y también vale la pena ser discípulo de Jesús? Evidentemente que sí. Sí vale la pena. Es una empresa, es una aventura verdadera, una aventura que es para hombres, ¿verdad? En este caso, para nosotros, en el sentido pleno de la palabra, hombres aguerridos, valientes, que quieran entrarle a todo, porque hay que entrarle a todo, desde barrer, trapear, cargar, predicar, etcétera, todo hay que hacerlo. Pero sí vale la pena. Yo invito a todos los que tengan alguna inquietud, pues que la piensen, por lo menos que la piensen.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, padre, su asistencia en este programa de Tú me has llamado. Como siempre, un gusto compartir con usted y solamente le pediría que nos diera su bendición para concluir este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han seguido tanto en radio como en internet. Que Dios les bendiga y nos quedamos con la bendición. Que el Señor Todopoderoso les bendiga a ustedes y a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. El octavo de una familia de 12. Ay, mire. Soy gemelo. ¿A poco? Así es. Y la infancia pues la viví pues en medio de ese ambiente tan numeroso de la familia, de mis hermanos, que pues me protegió mucho porque pues nosotros teníamos todo el ambiente en casa, todo lo que queríamos jugar, divertirnos y demás, pues lo hacíamos en casa. Pero aún así invitábamos a los amigos a convivir con nosotros. Mi infancia fue así, siempre protegida por la familia, en un ambiente muy familiar, ahí en Fresnillo, Zacatecas. Y ahí estudié toda la primaria, la secundaria y la preparatoria en Fresnillo. Fue realmente muy bueno. Recuerdo algunas cosas muy buenas de la familia, como las Navidades, por ejemplo, que era siempre una esperanza que llegara el niño Dios, le llamábamos. Los acontecimientos familiares, como que me tocó que se agregaran algunos de mis hermanos. Todavía me tocó ser testigo del nacimiento de los más chicos, y era una verdadera fiesta siempre la familia. Al fin Gallos, ¿no? Fue el apellido, y pues era así. Y también crecimos en un ambiente del barrio, con los amigos, siempre en un ambiente pues de niños, ¿verdad? No, quizá poca fe, pues, pero de niños, de juegos, de mucho deporte también. Creo que lo más rescatable de la infancia me parece que es la vida familiar, con mis papás, con mis hermanos. La primera comunión la recuerdo con mucho gusto, ese deseo de participar de la primera comunión, pero quizá más de la fiesta que de poder descubrir lo que ahora sé del sacramento, ¿verdad? Pero claro, finalmente era la ilusión infantil de recibir a Jesús sacramentado. Padre, ¿usted recuerda alguna de las devociones que en familia tuvieran, que a usted le animara o le pudiera dar alguna idea de que podría en algún momento usted dedicarse a estudiar algo más profundo de la fe, incluso el sacerdocio? ¿Hay algo que usted recuerde? Realmente muy poco, porque quizá me tocó ya ser de los más chicos de la familia, en donde quizá mis papás también ya estaban cansados, pero sí recuerdo las Eucaristías con mis papás, la exigencia de participar en la misa dominical, siempre era sin falta los domingos a las 8 de la mañana, tener que ir a misa y luego después hacer cualquier otra cosa. Los momentos del rosario como familia, que no fueron muchos, pero que eran vividos muy fuerte, la levantada del niño en las Navidades, era parte de la juventud, y me alejé mucho de la vida de la iglesia y por tanto de la fe, especialmente en la preparatoria ahí en Fresnillo. Como
en la búsqueda de una respuesta a muchas inquietudes que yo tenía, no encontraba ninguna, y solo en la preparatoria, que estudié en la preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahí en Fresnillo, entonces la educación era muy comunista y con un estilo bolchevique, todavía un comunismo muy radical. Y como era la única respuesta que yo encontraba a mis inquietudes ya juveniles, pues me adherí a eso, me adherí al Partido Comunista, me adherí a muchas cosas contrarias a la vida de la iglesia, como respuesta a las inquietudes que yo tenía, y aunque fue poco tiempo, pero marcó mi vida. Llegué a negar a Dios. Eso me causó en una ocasión, como te decía, la exigencia de ir a misa en la familia siempre era muy fuerte, y un lunes mi padre me pregunta, estando en el desayuno, que si fui a misa, y le respondí, pues ya no nos hagamos tontos, no, Dios no existe, ¿para qué tener que ir a misa? Y eso causó que me corrieran de mi casa. Ay, padre. Pero gracias a la intervención divina de mi madre no me fui. y momento y quieren conocer a nuestro invitado, pues pueden ingresar a la página y ya van a poder ver perfectamente la imagen, y ustedes van a poder compartir con nosotros. Hagan sus comentarios, estamos en comentarios para este programa y para nuestro invitado el día de hoy. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y muy contenta como siempre de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Perdón, un consagrado al cual recibimos con mucho cariño, que ya es parte de la casa, muy conocido y muy amado aquí en la comunidad de Nuestra Señora de la Encarnación, que es donde tenemos nuestras instalaciones de Koinonia Radio. Él es el padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Bienvenido, padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lulu, Dios te bendiga. Gracias, qué bueno que está con nosotros, padre. Siempre es un gusto tenerlo de invitado en la arquidiócesis, porque viene usted a compartir siempre unas enseñanzas importantes para las comunidades de Alianza que están aquí en Tijuana, pero también, por supuesto, para conocer su vocación. Padre, quisiéramos conocerle. Primeramente, platíquenos de dónde es usted, dónde nace, quiénes son sus padres, cuántos hermanos tiene, cómo vive usted su infancia. Primero, gracias por la invitación, con mucho gusto estoy aquí nuevamente con ustedes. Mi infancia yo creo que fue como la de casi todos los niños de mi época. Yo nací en el 62 y nací en una familia católica, en un ambiente católico en general, llamémosle así, de vivencia de la fe, desde la pobreza que se podía vivir la fe, pero finalmente la vivíamos. Quizá lo más rescatable, sí, pero también pues la vivencia de la fe de mis papás siempre tengo muy presente como ellos, tanto mi mamá como mi papá, vivían su fe. Mi mamá siempre participaba de muchos grupos en la medida que se podía. En la niñez ellos fueron parte del movimiento familiar cristiano, aunque muy poco tiempo, pero recuerdo haber visto algunas de las reuniones ahí que siempre tenemos como orden. En la reunión de adultos no entran los niños, así que no podíamos. Sí. Y ahora sí, ¿en dónde usted ubica este parteaguas en su vida? ¿Dónde y por medio de qué usted se da cuenta de que el sacerdocio o la vida consagrada puede ser una opción para usted en una hora santa, en un rosario, en una celebración eucarística, un retiro? ¿Qué sucede en usted que empieza a visualizar otro estilo de vida en el cual también se puede vivir? Después de la infancia, luego ya la adolescencia, en la secundaria y en la preparatoria, mi vida fue muy disipada. Me alejé mucho de la fe y me centré mucho en otras cosas como el deporte. Me gustó mucho practicar el deporte, sobre todo el básquetbol. Y comenzar en la adolescencia la relación entre comillas de noviazgo. Eso fue como que lo que marcó tanto la adolescencia como